Tema 2. Clasificación general del contrato. En los antecedentes históricos de contratos tenemos el sistema contractual romano. En el derecho romano, el contrato aparece como una forma de acuerdo. La convención es el consentimiento de dos o más personas que se adhieren sobre una cosa que deben dar o prestar. La consensualidad era el prototipo dominante. La convención se divide en pacto y contrato, siendo el pacto aquel que no tiene nombre ni causa y el contrato aquel que lo tiene. En este contexto se entiende por nombre la palabra que produce la acción. La causa es alguna cosa presente de la cual se deriva la obligación. El pacto fue paulatinamente asimilándose al contrato al considerar las acciones el instrumento para exigir su cumplimiento. El contrato se aplica a todo acuerdo de voluntades dirigido a crear obligaciones civilmente exigibles y estaba siempre protegido por una acción que le atribuía plena eficacia jurídica. Los contratos se dividen en verdaderos y cuasi contratos. Eran verdaderos lo que se basaba en un consentimiento expreso de las partes y era cuasi contratos los basados en el consentimiento presunto. A su vez, los contratos verdaderos se dividían en nominados e innominados. Eran nominados los que tenían nombre específico y particular confirmado por el derecho, e innominados los que aún teniendo causa no tenían nombre. Entre los antecedentes históricos encontramos los contratos tipificados en las 7 partidas. El Código de las 7 partidas del rey Alfonso X de Castilla ha ejercido durante varios siglos una enorme influencia jurídica en el derecho contractual de España y también de la mayoría de los países hispanohablantes de América. La partida quinta, compuesta de 15 títulos y 374 leyes, se refiere a los actos y contratos que puede el ser humano realizar o celebrar en el curso de su vida. Definición del contrato. Es el contrato, en suma, un acuerdo de voluntades que puede generar derechos, obligaciones y otro tipo de situaciones jurídicas relativas, es decir, que solo vinculan a las partes contratantes y, eventualmente, a sus causavientes. Pero, además del acuerdo de voluntades, algunos contratos exigen, para su perfección, otros hechos o actos al alcance jurídico, tales como efectuar una determinada entrega, contratos reales, o exigen ser formalizados en documentos especiales, contratos formales. De modo que, en esos casos especiales, no basta con la sola voluntad. De todos modos, el contrato en general tiene una connotación patrimonial, incluso parcialmente en aquello celebrado en el marco del derecho de familia, y es parte de la categoría más amplia de los negocios jurídicos. Es función elemental del contrato originar efectos jurídicos, es decir, obligaciones exigibles, de modo que aquella relación de sujeto que no derive en efectos jurídicos no se le puede atribuir cualidad contractual. Clasificación de los contratos. De acuerdo a sus funciones específicas, se clasifican como: por la interdependencia de las obligaciones en unilaterales y bilaterales, por la valoración económica de las prestaciones en onerosos y gratuitos, por la precisión de los efectos económicos entre las partes en contratos conmutativos y aleatorios, por la entrega física del objeto en contratos reales, en cuanto a su nacimiento y validez en consensuales, formales o solemnes, en cuanto a su función jurídica relacionada con otros actos jurídicos en contratos principales y accesorios, y en cuanto a su ámbito de temporalidad en contratos instantáneos y de tracto sucesivo. Contratos unilaterales y bilaterales.
Contrato unilateral. En este contrato la obligación nace para una sola de las partes. Uno de los contratantes es acreedor y el otro deudor. Esto ocurre, por ejemplo, en la donación, mutuo, depósito, prenda y comodato. Contrato bilateral o sinalamático. Aquí ambas partes contraen obligaciones, siendo dichas obligaciones interdependientes entre las partes. Por ejemplo, el contrato de la compraventa, donde el vendedor tiene, entre otras obligaciones, hacer la entrega de la cosa vendida y el comprador tiene, entre otras obligaciones, la de pagar el precio de la cosa comprada. Contratos sinalamáticos imperfectos. Se llaman así aquellos que en su nacimiento son unilaterales, cuando se establece solo una de las partes contrae obligaciones, pero en el curso del mismo pueden surgir obligaciones para la otra parte. Contratos onerosos y gratuitos. Se define como un contrato oneroso en el que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos. Ejemplo, el contrato de arrendamiento, en el que el arrendador concede el uso y goce de una cosa y el arrendatario se obliga a pagar el precio del llamado renta. El contrato es gratuito cuando el provecho es solamente para una de las partes. Ejemplo, el contrato de donación pura y simple. Contratos conmutativos y aleatorios. Se le considera contratos conmutativos al que en su celebración se conocen las ventajas o pérdidas económicas que resienten las partes contratantes. Ejemplo, el contrato de compraventa donde el vendedor sabe si el precio fijado representa para él una ventaja o una pérdida económica, y el comprador tiene pleno conocimiento sobre los efectos económicos que representa el precio. Se le define al contrato aleatorio al que la prestación está determinada, pero no se sabe al momento de la celebración quién va a ser el ganancioso o pernicioso, sino hasta el momento en que se produzca el acontecimiento. Ejemplo, una apuesta. Contratos reales. Son contratos reales aquellos en los que su perfección se requiere de la entrega física del objeto. Ejemplo, el contrato de prenda. Contratos formales y consensuales. Los contratos consensuales son aquellos en que solo se requieren del acuerdo de voluntades de los contratantes para que el contrato exista. Ejemplo, el contrato de compraventa. Basta que las partes se pongan de acuerdo en el precio y la cosa para que el contrato tenga plena existencia jurídica, independientemente de que se reúnan los requisitos de validez. Se consideran contratos formales aquello que se requiere de una formalidad específica para que tengan vigencia y validez. Ejemplo, contrato de compraventa sobre bienes inmuebles, donde la formalidad se encuentra en que debe existir una escritura pública. Los contratos solemnes son aquellos que requieren de la intervención de la autoridad pública para decretar la existencia del mismo. Ejemplo, al transmitir los derechos de la propiedad de un inmueble. Contratos principales y accesorios. Los contratos principales son aquellos que, para su existencia y validez, no requieren de la concurrencia de ningún otro contrato. Ejemplo, contrato de compraventa. Por otro lado, los contratos accesorios son aquellos que, para su existencia, se requieren necesariamente de la existencia del contrato principal. Estos contratos normalmente se constituyen en efectos de garantía. Ejemplo, contratos de fianza, prenda e hipoteca. Contratos instantáneos y de trato sucesivo. Se considera contratos instantáneos a los que, por el ámbito de temporalidad en su ejecución y vigencia, son contratos que se realizan en un solo acto temporal.
Ejemplo, la compraventa pura y simple, donde el vendedor, por efecto del contrato, le transmite el dominio de una cosa o de un derecho y el comprador paga un precio cierto y en dinero. Ahora bien, los contratos de trato sucesivo son aquellos que requieren de una temporalidad para su ejecución, como el contrato de arrendamiento, en el que se transmite el uso temporal de una cosa a cambio de un precio llamado renta.